Mi nombre es Javier y soy un hombre que cree en el orden de las cosas. En mi profesión como arquitecto, aprendí que toda gran estructura depende de cimientos sólidos, de líneas precisas y de un respeto casi sagrado por las reglas de la física. He diseñado edificios que se han alzado contra el cielo de la Ciudad de México, estructuras de concreto y vidrio que albergan vidas, negocios y sueños. Mi propia vida, creía yo, seguía el mismo principio. Un matrimonio de 15 años con Sofía, una casa que diseñé personalmente, una rutina que funcionaba como un reloj suizo. Cada mañana el mismo café, cada noche el mismo lado de la cama. Encontraba una paz inmensa en esa previsibilidad, en ese control silencioso sobre mi pequeño universo, sin darme cuenta de que los cimientos de mi propia casa se estaban desmoronando en silencio. Nuestra casa no era solo ladrillo y mortero, era un archivo de memorias. Recuerdo haber elegido personalmente los tonos de blanco para las paredes, imaginando cómo la luz de la mañana entraría por las ventanas e iluminaría el rostro de Sofía. Cada mueble, cada cuadro, cada objeto tenía una historia, un propósito. El sillón donde ella leía los domingos, la mesa del comedor donde celebramos tantos logros, el jardín que cultivamos juntos. Durante años este lugar fue mi santuario, la prueba física de que había construido algo duradero, algo real. Ahora, cuando camino por estas habitaciones, me siento como un visitante, un extraño que conoce el plano, pero que ya no reconoce el alma que un día habitó el espacio. Las paredes parecen guardar un eco de felicidad que ya no me pertenece. Si alguna vez has sentido la presencia de un extraño en la persona que más amabas, si ya te has dado cuenta de que el cuerpo a tu lado en la cama pertenece a otro universo, entonces quizás entiendas el inicio de mi historia. Sofía todavía estaba allí, físicamente, pero su risa, antes una melodía constante en nuestra casa, se convirtió en un sonido raro, casi forzado. Sus ojos, que antes me buscaban entre la multitud, ahora parecían mirar a través de mí, enfocados en un horizonte donde claramente yo no estaba. La intimidad no muere con una explosión, se desvanece en miles de pequeños silencios, en el espacio que crece entre dos cuerpos en la oscuridad, hasta que la distancia se vuelve insuperable. Yo sentía ese frío, pero no tenía el mapa para encontrar el camino de regreso. Mi rutina diaria era un bálsamo. El tráfico caótico de la Ciudad de México, el olor a asfalto mojado por la mañana, el sonido de las bocinas y las sirenas lejanas, todo eso, para mí, era la pulsación de una vida normal y productiva. Me aferraba a estos rituales como un náufrago se aferra a un trozo de madera. El camino a la oficina, el café fuerte en mi escritorio, los planos de los proyectos abiertos bajo la luz de la lámpara. Esos eran mis dominios, los lugares donde las reglas todavía tenían sentido, donde una línea recta era una línea recta y un ángulo de 90 grados era exactamente eso. Era un mundo de certezas que me protegía por algunas horas de la incertidumbre que me esperaba en casa al final del día. En mi trabajo, soy venerado por mi atención al detalle. 1 milímetro fuera de lugar puede comprometer una estructura entera. Paso horas analizando cálculos, materiales, la resistencia del acero, la pureza del concreto. Soy un hombre que prevé problemas, que crea planes de contingencia, que se asegura de que todo esté construido para durar. Es irónico y profundamente doloroso que haya dedicado toda mi energía a garantizar la estabilidad de edificios para extraños, mientras las grietas en mi propia vida se profundizaban bajo mis narices. Yo era el arquitecto ciego, viviendo en una casa a punto de derrumbarse, admirando la pintura de las paredes mientras los cimientos cedían bajo mis pies, en un silencio que confundía con paz. Recuerdo vívidamente cuando compramos el terreno para nuestra casa. Éramos jóvenes, llenos de una energía que parecía inagotable. Sofía me tomó de la mano mientras mirábamos el lote vacío, y sus ojos brillaban con la promesa de un futuro que construiríamos juntos, desde cero. «Aquí estará nuestra habitación, Javi», dijo, «y desde aquí veremos el amanecer». Cada decisión, desde el color de los azulejos del baño hasta la elección de los árboles para el jardín, fue una celebración de nuestro amor, de nuestra complicidad.
La casa se convirtió en la materialización de nuestra unión. Un proyecto de vida a 4 manos. Pensar en ello ahora es como mirar la fotografía de una persona que ya ha muerto. La imagen es nítida, pero la vida que contenía se ha ido para siempre. El cambio fue sutil, una erosión lenta. Las conversaciones profundas que solíamos tener hasta altas horas de la noche fueron reemplazadas por monólogos sobre el trabajo, o peor aún, por un silencio cómodo que, con el tiempo, se convirtió simplemente en silencio. Las preguntas sobre mi día dieron paso a un «¿todo bien?» retórico que no esperaba respuesta. La complicidad dio paso a la logística. ¿Pagaste la cuenta de la luz? ¿Necesitamos comprar leche? Nuestra vida en común se transformó en una administración conjunta de un espacio físico. Éramos socios en una empresa en quiebra, manteniendo las apariencias para un consejo de administración que no existía. La pasión no se evaporó de repente, se fue diluyendo en la rutina, una gota de colorante en un balde de agua, hasta volverse imperceptible. Su teléfono celular se convirtió en una fortaleza. Antes era un objeto olvidado en cualquier rincón de la casa. Ahora siempre estaba con la pantalla hacia abajo, o en sus manos, protegido por su cuerpo como un tesoro. El brillo azulado iluminaba su rostro en la penumbra de la habitación, y yo veía una sonrisa discreta en sus labios, una sonrisa que no era para mí. Nunca tuve el valor de preguntar con quién hablaba. Parte de mí no quería saber. La negación es una forma de anestesia. Me convencía de que era trabajo. Amigas, cualquier cosa, menos la verdad que ya comenzaba a instalarse en mi pecho como una humedad fría y persistente que mancha la pared. La semana pasada intenté organizar una cena especial. Cociné su plato favorito, abrí un buen vino, encendí velas. Quería recrear, aunque fuera por una noche, la magia que un día tuvimos. Llegó tarde, con el pelo húmedo y un olor que no era el de su champú habitual. Se sentó a la mesa y comió en silencio, respondiendo a mis intentos de conversación con frases cortas. El sonido de nuestros cubiertos en el plato era ensordecedor. Miré su rostro a la luz de las velas y vi a una extraña. Estaba allí, pero al mismo tiempo estaba a kilómetros de distancia. Esa noche no cené con mi esposa. Cené con el fantasma de una relación que ya había terminado sin que yo fuera notificado. Mis intentos de acercamiento se volvieron patéticos, lo sé. Sugerí un viaje de fin de semana, un regreso a aquella playa donde nos comprometimos. Dijo que estaba abrumada en el trabajo. La invité a ver una película como solíamos hacer tumbados en el sofá. Dijo que le dolía la cabeza. Cada no era educado, razonable, pero formaba una muralla invisible entre nosotros. Dejé de intentarlo. El miedo al rechazo es una fuerza paralizante. Es más fácil aceptar la distancia que escuchar la confirmación de que tu presencia ya no es deseada. Me convertí en un inquilino en mi propia casa, andando de puntillas para no molestar a la verdadera dueña del espacio. La sensación de ser invisible es una de las formas más crueles de tortura emocional. Me despertaba antes que ella para hacer el café, exactamente como a ella le gustaba. Dejaba la taza en la mesa de la cocina y ella pasaba, la tomaba, bebía, sin una mirada, sin un gracias. Era como si el café se materializara allí por arte de magia. Yo era parte del mobiliario, un electrodoméstico funcional que garantizaba que la rutina de la casa operara sin fallos. Yo era el proveedor, el cuidador, el chófer. Lo era todo, menos el marido. Mi existencia se definía por mi utilidad y sentía con una claridad aterradora que mi utilidad estaba llegando a su fin. Comencé a notar los detalles que mi mente antes se negaba a procesar. Las idas más frecuentes al gimnasio, de donde regresaba con el rostro sonrojado, pero sin una gota de sudor. La ropa nueva que compraba y guardaba en el fondo del armario, prendas que nunca la veía usar en casa. Las llamadas misteriosas que atendía en el jardín, hablando en voz baja, casi en susurros. Juntaba estas piezas como un detective aficionado, pero siempre me faltaba el valor para armar el rompecabezas. Porque sabía, en el fondo, que la imagen final destruiría todo lo que conocía, todo lo que amaba. La ignorancia era un refugio frágil, pero era el único que tenía. En la cama,
El silencio era aún más pesado. El espacio entre nosotros, que antes estaba lleno de brazos y piernas entrelazados, se convirtió en un territorio neutral, una tierra de nadie. Podía sentir el calor de su cuerpo a centímetros del mío, pero era el calor de un sol lejano que ilumina pero no calienta. No recuerdo la última vez que hicimos el amor de verdad, con la entrega y la vulnerabilidad que nos unió. El contacto se volvió accidental, un roce al coger el control remoto, y el deseo se transformó en un recuerdo melancólico. Dormía a su lado todas las noches, pero nunca me sentí tan solo en toda mi vida. Buscaba excusas para ella, para nosotros, el estrés de su trabajo, la monotonía, de un matrimonio largo. Decían que era normal, que la pasión se enfriaba. Me aferraba a esa narrativa como un dogma. Es solo una fase, me repetía a mí mismo en el espejo del baño. Todas las parejas pasan por esto. Quería creer que era una crisis pasajera, una tormenta que pronto daría paso a la calma. Estaba dispuesto a esperar, a ser paciente, a ser el puerto seguro que ella necesitaba. Me engañaba con la nobleza de mi sacrificio, sin darme cuenta de que no estaba salvando un matrimonio. Solo estaba posponiendo el funeral. A veces me miraba en el espejo y no reconocía al hombre que veía. ¿Dónde estaba el joven arquitecto seguro de sí mismo, lleno de planes y certezas? En su lugar había un hombre de 40 años, con los hombros ligeramente encorvados por el peso de una duda que no se atrevía a nombrar. Las líneas de expresión alrededor de mis ojos no parecían marcas de sabiduría, sino de cansancio, de una preocupación constante. Me preguntaba si todavía era atractivo, si todavía era un hombre que una mujer como Sofía podría desear. La pregunta resonaba en el silencio del baño, y la ausencia de una respuesta era la peor respuesta de todas. Nuestro 15º aniversario, hace unos meses, fue un hito doloroso. Planeé todo con antelación, una reserva en nuestro restaurante favorito, un regalo que sabía que ella quería desde hacía tiempo. Pareció casi irritada por el esfuerzo, como si mi demostración de afecto fuera una carga, una obligación social que necesitaba cumplir. Durante la cena, pasó más tiempo mirando el móvil que a mí. El regalo fue recibido con un gracias apático. Esa noche, al acostarme en la cama, la distancia entre nosotros era física y palpable. Sentí un frío en el alma que ninguna cantidad de mantas podría calentar. Fue la primera vez que la idea de la traición dejó de ser una sombra y se convirtió en una posibilidad real. Mi coche estaba en el taller, algo raro. Por eso necesité usar el suyo para una reunión al otro lado de la ciudad. El interior de su coche era un territorio casi extranjero para mí. Había un nuevo ambientador, un olor dulce y artificial que no encajaba con ella. El asiento del pasajero estaba ligeramente reclinado, más de lo normal. Pequeños detalles, insignificantes para cualquier otra persona, pero que para mí sonaban como una alarma silenciosa. Me sentí un intruso, un espía en un territorio que debería ser nuestro, pero que claramente tenía nuevas reglas, nuevas presencias, nuevos secretos que no me incluían. Necesitaba un bolígrafo para firmar un documento, y por instinto abrí la guantera. Un gesto banal, automático, que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Dentro, el desorden habitual, manuales del coche, recibos antiguos, gafas de sol rotas, un mapa de una ciudad que no visitábamos desde hacía años. Mi mano tanteó en la oscuridad, buscando el cuerpo cilíndrico de un bolígrafo. En su lugar, mis dedos tocaron algo pequeño, cuadrado y liso, un envase de plástico, casi imperceptible entre los trastos. La curiosidad, una fuerza peligrosa e irresistible, me hizo sacarlo a la luz tenue que entraba por la ventana del coche. Era un blister, uno de esos envoltorios de aluminio y plástico que protegen las pastillas. Contenía una única píldora blanca, ovalada. No era un analgésico ni un antiinflamatorio. Giré el pequeño envase y forcé la vista para leer el nombre impreso en letras minúsculas contra el aluminio. Tadalafilo. La palabra no tuvo sentido por un segundo. Parecía un término técnico, químico, frío, y entonces el reconocimiento me golpeó, no como un puñetazo, sino como una inyección de hielo directo en el torrente sanguíneo. Sabía lo que era, y sabía, con una certeza absoluta y devastadora, que esa píldora
no era para mí. En ese instante, dentro del coche de Sofía, parado en medio del tráfico de la Ciudad de México, el mundo a mi alrededor enmudeció. Las bocinas, la gente, el sol de la tarde, todo desapareció. Solo quedaba el zumbido de mi propia sangre en los oídos y el peso de esa pequeña píldora blanca en la palma de mi mano. No era una mancha de pintalabios, no era una nota de amor, no era un mensaje de texto descubierto por casualidad. Era algo mucho peor. Era clínico, planeado, premeditado. Era la prueba fría y farmacéutica de que la intimidad de mi esposa, su pasión, era una actuación que requería preparación. Y el escenario, el guión y el actor principal no era yo. El regreso a casa fue una travesía por un país extranjero. No recuerdo las calles, los semáforos, las curvas. Mis manos sujetaban el volante con una fuerza que las dejaba blancas, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, atrapada en aquel momento, en aquel coche, con aquella píldora en la mano. El objeto parecía quemar a través de mi piel una pequeña brasa de una verdad que no podía apagar. Cada detalle de aquel día, antes tan normal, ahora parecía una burla. El sol que pegaba en el parabrisas, la música que sonaba bajo en la radio, la rutina de la ciudad. Todo era una escenografía para la ruina de mi vida, y yo era el único espectador que conocía el final de la obra. Entré en nuestra casa y el silencio me recibió como un golpe. Sofía aún no había llegado. Caminé por las habitaciones como un fantasma, tocando la superficie fría de los muebles que un día elegimos juntos. Todo parecía falso, una imitación barata de una vida feliz. Las fotografías en la estantería se reían de mí. Nosotros dos abrazados en una playa, nuestras sonrisas congeladas en un tiempo que ahora parecía una mentira elaborada. ¿Quiénes eran esas personas? Ya no las reconocía. Aquel hombre, con los ojos llenos de una confianza ingenua, era un extraño para mí. Quería arrancar todas las fotos de la pared, romper los marcos, borrar la evidencia de la felicidad que nunca fue tan sólida como yo pensaba. Fui a mi despacho, mi único refugio, y me senté en la oscuridad, sin encender la luz. El olor a libros y madera, que siempre me había calmado, ahora parecía asfixiante. Abrí la mano y contemplé el pequeño comprimido blanco, un objeto tan minúsculo, pero con el poder de demoler un mundo. La frialdad del descubrimiento me atormentaba más que cualquier otra cosa. Esto no fue un error, un desliz momentáneo movido por la pasión. Esto fue planeado. Alguien, en algún lugar, se preparó para estar con mi esposa, y ella lo permitió, participó, fue cómplice de esa actuación calculada. La traición no fue solo en el acto, sino en la preparación, en la intención, fría detrás de él. Mi primera inclinación fue la furia. Me imaginé esperándola en la sala con la píldora en la mano, como un fiscal presentando la prueba irrefutable de un crimen. Imaginé los gritos, las acusaciones, las lágrimas. Imaginé su confesión, quizás reacia al principio, luego completa. La escena se desarrollaba en mi cabeza con la claridad de una película, pero la idea de protagonizarla me causaba una profunda repulsión. Yo, el hombre que siempre había valorado la calma, el orden, la conversación civilizada, me veía al borde de un tipo de salvajismo que no me pertenecía, y me di cuenta de que darle ese espectáculo de dolor sería darle aún más poder sobre mí. Entonces oí el sonido de sus llaves en la puerta. Mi corazón dio un salto doloroso. «Javi, llegué», su voz cantó por el pasillo, cargada de una ligereza que era un cuchillo en mi pecho. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, como un niño escondiéndose en la oscuridad. El silencio que le devolví fue la primera piedra que asenté en el muro que comenzaba a construir entre nosotros. Cada segundo que ella me buscaba por la casa, el silencio se volvía más denso, más significativo. Era el fin de mi disponibilidad, de mi presencia constante y garantizada. Ella estaba en casa, pero por primera vez en 15 años, yo ya no estaba allí para recibirla. Abrió la puerta del despacho lentamente. «Vaya, qué susto. ¿Por qué estás sentado en la oscuridad?» La silueta de ella contra la luz del pasillo era la de una extraña. No podía discernir su expresión, y quizás era mejor así.
Dolor de cabeza, murmuré, y la mentira salió con una facilidad aterradora. Era mi primera máscara, la primera de muchas que aprendería a usar. No solo le estaba ocultando la verdad a ella, me estaba protegiendo, ganando tiempo, tratando de entender qué tipo de hombre sería a partir de ese momento. El dolor de cabeza era real, pero no estaba en mi cabeza, estaba en mi alma, una migraña existencial. Se acercó y sentí su perfume antes de ver su movimiento. Su mano vino hacia mi hombro, un gesto de consuelo que había hecho 1000 veces antes, pero esta vez mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me encogí, un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero para mí fue un terremoto. El contacto de su piel en mi camisa pareció quemar. Retiró la mano, quizás por sentir mi tensión, quizás por simple confusión. En ese instante, la intimidad física entre nosotros murió. Su toque, que un día fue mi puerto seguro, se convirtió en el toque de una cómplice, de una traidora. La cena de esa noche fue una tortura silenciosa. Me senté a la mesa que yo mismo diseñé, frente a la mujer con la que compartí mi vida, y sentí como si estuviéramos en planetas diferentes. No podía tragar. La comida sabía a cenizas. Mientras empujaba un trozo de pollo por el plato, la observaba. Cada movimiento suyo estaba amplificado, cada mirada, cada suspiro. Vi cuando discretamente cogió el móvil debajo de la mesa y una sonrisa fugaz, casi secreta, iluminó su rostro por un segundo. Ya no había ambigüedad. La píldora en mi bolsillo no era una pregunta, era la respuesta a esa sonrisa. El mundo a partir de ese día se volvió más nítido, pero terriblemente doloroso. Pasé a vivir en un estado de hipervigilancia, notando cosas que antes pasaban desapercibidas, el tiempo que pasaba en la ducha, los nuevos conjuntos de lencería que aparecían en el cesto de la ropa sucia, las salidas nocturnas con amigas que se volvieron más frecuentes. Yo no decía nada, solo observaba y archivaba cada detalle en un rincón frío de mi mente. Me convertí en un extraño en mi propia vida, un espectador silencioso del desmantelamiento de mi matrimonio, recolectando evidencias de un crimen por el cual no llevaría al acusado a juicio. Si alguna vez has necesitado ponerte una máscara cada mañana para ocultar la devastación en tu rostro, si alguna vez has tenido que observar a la persona que te rompió en 1000 pedazos, actuando como si nada hubiera pasado, quédate conmigo, porque a veces la mayor batalla no se libra con gritos y acusaciones, sino en el silencio ensordecedor del propio corazón, donde el dolor se transforma lentamente en fuerza y la dignidad se convierte en la única arma que nos queda. Mi guerra no sería en el campo de batalla de la confrontación, sino en la fortaleza de mi silencio. El dolor se instaló en mi cuerpo como una enfermedad crónica, una presión constante en el pecho que dificultaba la respiración, un sabor amargo en la boca que ni el café más fuerte conseguía lavar. Perdí el apetito. La comida se convirtió solo en combustible para mantenerme de pie. Las noches eran las peores. El sueño era un lujo que me fue robado. Cerraba los ojos y veía imágenes que no quería. El rostro de un hombre anónimo, sus manos tocando la piel de mi esposa. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, y miraba el cuerpo adormecido de Sofía a mi lado, una presencia tan cercana y al mismo tiempo tan infinitamente distante. Mi quietud comenzó a molestarla. «¿Qué te pasa, Javier?», preguntaba con una arruga de falsa preocupación en la frente. «Andas tan distante, tan callado. ¿Pasó algo en el trabajo?». Su preocupación era una ofensa, una actuación de una esposa atenta que solo hacía su traición aún más grotesca. Una parte de mí, la parte herida y rabiosa, quería escupirle la verdad a la cara. Quería gritar, sacudirla, forzarla a confrontar el dolor que me había causado. Pero otra parte, una parte nueva, fría y analítica me contenía. El silencio era mi escudo y mi espada. La humillación era un veneno que se esparcía lentamente por todo mi ser. No era solo la infidelidad, el hecho de que hubiera buscado otro cuerpo. Era el método, era la píldora. Aquel pequeño comprimido era una declaración fría y brutal sobre mi insuficiencia. Decía que yo no era suficiente, que mi actuación como hombre, como amante, era defectuosa.
Era la prueba de que me había vuelto obsoleto en nuestro propio dormitorio. Su traición no fue solo un acto de deseo por otro, sino un acto de desprecio hacia mí. No solo me traicionó, me diagnosticó, me juzgó y me consideró insuficiente. ¿Quién era él? La pregunta me asaltaba en los momentos más inesperados. Mientras dibujaba un plano, mientras conducía, mientras intentaba leer un libro, ¿era alguien de su trabajo? ¿Un amigo en común? ¿Alguien más joven, más guapo, más interesante? Construía el rostro de este hombre en mi imaginación, y cada versión era una nueva forma de tortura. Los imaginaba juntos, riéndose de mi previsibilidad, de mi amor ingenuo. La herida de la traición no es solo sobre lo que hicieron, sino sobre lo que compartieron a tus expensas. El secreto, la complicidad, el desprecio. Recordé conversaciones pasadas, que ahora cobraban un nuevo y terrible significado. Ella quejándose de que yo era demasiado metódico, de que nuestra vida había caído en la rutina. Yo, en mi ceguera, veía mi estabilidad como una prueba de amor, como los cimientos sólidos sobre los cuales ella podía construir su vida con seguridad. Ahora lo entendía. Para ella, mi solidez no era una roca, era una jaula. Mi amor no era un puerto seguro, era un puerto aburrido. Las cualidades que yo más apreciaba en mí mismo fueron las armas que ella usó para justificar su traición. Un recuerdo en particular me atormentaba. Unas semanas antes, anunció que iría a un retiro de bienestar con colegas del trabajo, un fin de semana entero. Yo la animé. Le dije que merecía un descanso. Recuerdo haberla ayudado a hacer las maletas, haberla besado en la puerta. Diviértete, le dije. El recuerdo de aquel beso, rápido y sin calor, ahora me revolvía el estómago. La ingenuidad con la que la entregué a otro hombre era abrumadora. No solo fui traicionado, fui cómplice de mi propia humillación, un facilitador involuntario de mi propio dolor. El silencio en nuestra casa cambió de calidad. Antes era un silencio de rutina, a veces pesado, pero familiar. Ahora era un silencio de guerra fría, cargado de tensión, de palabras no dichas, de verdades ocultas. Cenábamos frente a frente, y el espacio entre nosotros en la mesa parecía un campo minado. Cada mirada era una evaluación, cada gesto una potencial amenaza. Éramos dos extraños compartiendo una hipoteca y un techo, representando los papeles de marido y mujer para una audiencia que ya no existía. La farsa era agotadora, pero la mantenía, por razones que yo mismo todavía estaba empezando a entender. No tiré la píldora. No podía. La guardé en una pequeña caja de metal donde antes estaban mis gemelos, objetos de una vida más formal, más segura. La caja estaba en mi cajón de los calcetines, escondida. De vez en cuando, por la noche, la abría y miraba el comprimido. Era mi recordatorio, mi punto de anclaje en la realidad. Era la prueba de que no estaba loco, de que la distancia que sentía no era imaginación mía. Aquel pequeño objeto blanco era la materialización de mi dolor, y mirarlo me daba un enfoque extraño y gélido. El dolor no disminuía, pero se estaba transformando. Poco a poco la pregunta ¿por qué? Comenzó a desaparecer de mi mente. Dejé de buscar razones, fallos míos, justificaciones en su comportamiento. El motivo se volvió irrelevante. Tal vez yo era aburrido, tal vez ella era infeliz, tal vez ella era simplemente desleal. No importaba. Lo que importaba era el hecho en sí, el hecho de la mentira, del engaño, del desprecio. La aceptación de esa verdad desnuda y cruda fue, paradójicamente, liberadora. La ruptura dentro de mí estaba completa. El conflicto ya no era entre ella y yo, era sobre cómo yo, Javier, el arquitecto de mundos ordenados, iba a demoler mi propia vida para construir algo nuevo sobre las ruinas. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. No hubo un momento de epifanía, un rayo de claridad. Fue más como el amanecer lento después de una noche larga y oscura. El dolor, que era agudo y caótico, comenzó a asentarse, a solidificarse en algo más frío y denso. Sentado en mi despacho tarde en la noche, mirando el plano de un nuevo edificio, me di cuenta de la ironía. Pasaba mis días diseñando estructuras seguras,
mientras vivía en una que estaba internamente condenada. Y fue ahí donde la decisión se formó, no con rabia, sino con la claridad de un ingeniero. Ya no intentaría reparar las grietas, ejecutaría una demolición controlada. El primer paso fue transformar mi dolor en un proyecto. Abrí una hoja de cálculo en mi ordenador, protegida con contraseña. La llamé Proyecto Libertad. En ella, comencé a delinear el fin de mi vida tal como la conocía. La primera pestaña era la financiera. Listé nuestros bienes, nuestras cuentas conjuntas, nuestras inversiones. Con la misma precisión que usaba para calcular la carga de una viga, comencé a dividir nuestro mundo. Este acto metódico, casi clínico, me dio un sentido de control que había perdido. Ya no era una víctima a la deriva. Era un arquitecto de nuevo, diseñando mi propia salida, con lógica y precisión. Empecé a buscar un nuevo lugar para vivir. Lo hacía a la hora del almuerzo, en una ventana anónima del navegador. No buscaba lujo ni un nuevo comienzo extravagante. Buscaba solo un espacio que fuera mío, un refugio. Miraba fotos de apartamentos pequeños, con paredes blancas y grandes ventanas que dejaban entrar la luz. Me imaginaba allí, con mis libros, mi música, mi silencio. La simple búsqueda de una nueva dirección era un acto de rebelión silenciosa, una afirmación de que existía un futuro para mí, aunque aún no pudiera visualizarlo completamente. Era el primer paso para construir una casa para mi dignidad. En casa, nada cambió en la superficie. Continué desempeñando mi papel con una dedicación casi artística. Todavía preparaba el café de Sofía por la mañana. Todavía le preguntaba por su día cuando llegaba del trabajo. Pero por dentro, me estaba despidiendo. Mi cordialidad ya no era una señal de debilidad o negación. Era una estrategia, una forma de mantener la paz mientras planeaba la guerra silenciosa de mi partida. Era un actor en el último acto de una obra, y estaba decidido a entregar mi actuación final con la máxima dignidad, sin darle la satisfacción de un colapso. Mi calma aparente tuvo un efecto inesperado. Sofía se relajó. Debió interpretar mi silencio como resignación o, peor, ignorancia. Se volvió menos cuidadosa. Las llegadas tardías venían con excusas más vagas. Las llamadas telefónicas secretas ahora eran atendidas en la sala de estar, en 1900. Voz baja, pero ya no a escondidas. Cada uno de estos actos de descuido ya no me causaba el dolor agudo de antes. En cambio, sentía una fría confirmación. Ella estaba, sin saberlo, reforzando mi decisión, dándome la certeza de que el camino que estaba eligiendo era el único posible, el único que me quedaba. Encontré el apartamento, un lugar modesto, en un barrio tranquilo que siempre me gustó, con una gran ventana en la sala que daba a un árbol frondoso. Firmé el contrato de alquiler digitalmente, un martes por la noche, mientras Sofía veía la televisión en el cuarto. El correo electrónico de confirmación llegó con una copia de las llaves digitales. No hubo celebración, ni un suspiro de alivio, solo un profundo y sombrío sentimiento de propósito. Ahora tenía un destino, un lugar a donde ir. El plan había dejado de ser una idea y se había convertido en una realidad concreta, una dirección, una puerta de entrada a una nueva vida. El proceso de borrarme de la casa fue lento y metódico. Empecé por las cosas pequeñas, las que ella no notaría que faltaban: una caja de libros técnicos de mi despacho, algo de ropa de invierno guardada en el fondo del armario. Las llevaba en mi maletín o en una bolsa al coche, y de camino al trabajo las dejaba en un pequeño almacén que alquilé. Me estaba desmantelando, pieza por pieza, de la vida que construimos juntos. Cada objeto que quitaba era un hilo que cortaba, liberándome lentamente de la telaraña de recuerdos y mentiras que esa casa representaba. Mi anillo de bodas se volvió pesado en mi dedo. Durante 15 años había sido una extensión de mí, un círculo de oro que simbolizaba una promesa que me tomé en serio. Ahora parecía un objeto extraño, un recordatorio constante de lo que se había roto. Lo giraba en el dedo, sintiendo el metal liso contra mi piel. Sabía que sería lo último que dejaría atrás. Ya no era un símbolo de unión, sino la prueba final de mi partida, el punto final que pondría a esta larga y dolorosa
Sentencia. Representaba al hombre que fui, no al hombre en el que me estaba convirtiendo. Hubo momentos de debilidad. Una noche, Sofía llegó a casa genuinamente agotada y molesta por un problema en el trabajo. Se desahogó conmigo, y yo la escuché, como siempre había hecho. Le ofrecí consejos y pareció agradecida, tocando mi brazo y diciendo, «¿Qué sería de mí sin ti?». Por un instante sentí una punzada de tristeza, la nostalgia de una complicidad que un día fue real, pero entonces como una alarma fría, la imagen de la píldora blanca surgió en mi mente. El recuerdo era mi antídoto contra la duda, el faro que me mantenía firme en el rumbo de mi decisión. Elegí un martes para que fuera el día. Los martes son días comunes, sin el peso dramático de un viernes o la melancolía de un domingo. Quería que mi partida fuera un evento administrativo, no una escena de telenovela. Quería que la banalidad del día contrastara con la magnitud del acto. Avisé en la oficina que tendría un compromiso personal impostergable. La mentira fue fácil. Me estaba convirtiendo en un experto en fachadas, en construir apariencias de normalidad sobre una estructura de caos interno. El martes sería el día en que mi vida antigua sería demolida. La mañana comenzó como todas las demás. El olor a café recién hecho en el aire, el sonido de la ducha en su baño. Bajó, tomó su café en silencio, cogió su bolso. «Chao, hasta luego», dijo, sin mirarme a los ojos. La observé por la ventana de la cocina mientras entraba en el coche y salía del garaje. No sentí tristeza, no sentí rabia, sentí solo una calma profunda y vacía, la calma que precede a la ejecución de un plan largamente meditado. Era la última vez que la vería salir de esa casa como mi esposa. Cuando el sonido del motor de su coche desapareció, la casa quedó en un silencio absoluto. Era mi señal. Comencé a ejecutar la fase final de mi plan. No hubo prisa. Cada movimiento era deliberado. Cogí mis maletas, ya previamente hechas, y comencé a llenarlas con lo que quedaba. Mi ropa del armario, mis zapatos, mis artículos de aseo personal del baño. Dejé atrás todo lo que compramos juntos. Los cuadros, los objetos de decoración, los muebles. Solo me llevaba a mí mismo, despojado de toda nuestra historia compartida. Después de que mis cosas fueron retiradas, hice una limpieza final. Lavé las 2 tazas de café que usamos y las guardé en el armario. Hice nuestra cama con una precisión militar, estirando las sábanas hasta que no hubo ni una sola arruga. Pasé la aspiradora en la sala y en el cuarto. No quería dejar atrás el caos de una huida, sino el orden de una retirada planificada. Quería que mi ausencia se sintiera no por el desorden, sino por el orden excesivo, por el vacío aséptico que dejaría en mi lugar. Caminé por la casa una última vez, como un inspector de obras. Pasé por el cuarto de invitados, por el despacho que pronto no sería más mío, por la sala de estar donde tantas noches se pasaron en silencio. No me estaba despidiendo de los lugares, sino de las versiones de mí mismo que existieron allí. El joven esposo esperanzado, el compañero dedicado, el hombre ciego y complaciente. Los dejé atrás, como pieles viejas que ya no me servían. Estaba listo para salir de esa estructura, para caminar hacia el terreno vacío de mi futuro. El clímax de mi plan tuvo lugar en la habitación que un día fue el corazón de nuestra casa, el lugar donde nuestro amor nació y donde fue silenciosamente asesinado. Me acerqué a nuestro lado de la cama, el lado de ella. La almohada estaba perfectamente colocada, blanca y acogedora. Era allí donde se entregaría el mensaje final. Era allí donde la arquitectura de mi dolor se revelaría en su forma más simple y brutal. Con un gesto lento y deliberado, me quité el anillo de bodas del dedo. Después de 15 años, mi piel debajo de él estaba pálida y suave. El anillo parecía caliente en mi mano. Lo deposité con cuidado en el centro exacto de su almohada. El oro pulido contrastaba violentamente con la blancura de la tela. Era un punto final dorado, un símbolo de todo lo que había prometido y de todo lo que ella había roto. Entonces fui a mi maleta y saqué la pequeña caja de metal. La abrí. Adentro, reposando sobre el terciopelo oscuro, estaba el pequeño comprimido blanco, la prueba clínica de mi reemplazo, el tadalafilo.
Lo cogí con la punta de los dedos, sintiendo su textura lisa y fría. Era el segundo y último elemento de mi declaración. Volví a la cama y coloqué la píldora al lado del anillo de bodas. Los dos objetos, juntos sobre la almohada, contaban la historia entera. La promesa y la traición, lo sagrado y lo profano, el amor que fue y la lujuria calculada que lo reemplazó. Formaban una naturaleza muerta de nuestra disolución, más elocuente que cualquier carta de despedida que pudiera escribir. No escribí ni una sola palabra. Una carta sería una invitación a la negociación, una petición de explicación, una prolongación de la agonía. No, quería explicaciones. La escena que creé era mi declaración final e irrevocable. Mi ausencia sería mi discurso. Mi silencio sería mi venganza. La dignidad de mi partida era la única victoria que buscaba. Cogí mi única maleta, que contenía lo poco que decidí llevar a mi nueva vida. Fui a la puerta principal, la abrí y salí a la luz del día. Cerré la puerta suavemente detrás de mí. El clic de la cerradura fue el sonido más definitivo que he oído jamás. No miré hacia atrás. Caminé hasta mi coche y me alejé de la casa que construí, lejos de la mujer que amé, hacia un futuro incierto, pero que por primera vez en mucho tiempo me pertenecía solo a mí. La primera noche en mi nuevo apartamento fue la más larga de mi vida. El espacio estaba vacío, haciendo eco de cada uno de mis movimientos. No había muebles, solo las cajas con mis pertenencias apiladas contra una pared. Me senté en el suelo, en medio de la sala, y el silencio era diferente al silencio de mi antigua casa. No era un silencio cargado de tensión, sino un silencio de vacío, vasto y aterrador. En ese momento no sentí la euforia de la libertad, sentí solo el peso abrumador de lo que había hecho, la enormidad del espacio que necesitaría llenar, no con objetos, sino conmigo mismo. La soledad era una presencia física, sentada a mi lado en la oscuridad. Las primeras semanas fueron un ejercicio de reconstrucción literal y figurativa. Compré una cama, luego una mesa y una silla. Con cada mueble que montaba con mis propias manos, sentía que me estaba montando a mí mismo de nuevo. Elegía cada objeto con un cuidado deliberado, ya no basado en un gusto compartido o en un compromiso, sino únicamente en lo que me agradaba. El color de la madera, la textura de la tela, eran pequeñas decisiones, pero eran mías. Construir este nuevo nido, aunque modesto, era mi terapia. Era la prueba de que podía crear un espacio seguro para mí desde cero. Imaginaba la escena en mi antigua casa, la llegada de Sofía, la extrañeza del orden, el silencio, la confusión inicial dando paso a la percepción y luego al pánico. La veía caminando lentamente hasta la habitación, como quien se acerca al lugar de un accidente. Y entonces, el descubrimiento, el anillo y la píldora, lado a lado, sobre la almohada. No sentía placer al imaginar su dolor. Sentía un luto profundo, no por ella, sino por el hombre que fui, el hombre que tuvo que usar un artificio tan cruel y silencioso para comunicar un dolor que no tenía palabras. Aquel acto no fue de venganza, fue de desesperación. Su reacción llegó inevitablemente a través de la pantalla del móvil. Decenas de llamadas perdidas, un aluvión de mensajes de texto que cambiaban de tono a cada minuto. Empezó con la confusión. «Javi, ¿dónde estás? ¿Pasó algo?» Pasó a la rabia. «¿Cómo te atreves a hacerme esto, a desaparecer sin una palabra?» Y terminó con un ruego desesperado. «Por favor, hablemos. Podemos solucionarlo». Leí cada mensaje, no con emoción, sino con la distancia de un analista. Sus palabras ya no me tocaban. Eran solo ruido, el eco de un mundo al que ya no pertenecía. Después de 3 días de bombardeo digital, tomé una decisión simple y definitiva. Fui a una tienda y cambié mi número de teléfono. El acto de quitar el antiguo chip e insertar uno nuevo fue increíblemente simbólico. Fue como cortar el último cable que me ataba a mi vida anterior. Informé el nuevo número solo a mi familia y a 1 o 2 amigos cercanos. El silencio que siguió fue una bendición. Por primera vez en meses, el silencio era mío. No era un arma ni un escudo. Era simplemente paz. Una paz vacía, quizás, pero era mía para moldear. Me sumergí en el trabajo como nunca antes, pero con un nuevo propósito.
Ya no se trataba de construir edificios imponentes como monumentos a mi ego. Comencé a dedicar mi tiempo a un proyecto social, el diseño de una pequeña biblioteca comunitaria en un barrio desfavorecido. El trabajo era desafiante y mal remunerado, pero me daba algo que el dinero no podía comprar: significado. Al diseñar espacios para que otros pudieran soñar y aprender, sentía que estaba rediseñando mi propia alma, dándole una función más noble, más humana. Empecé a caminar. Los fines de semana andaba durante horas, sin rumbo, por las calles de la Ciudad de México. Redescubrí la belleza de mi propia ciudad, que solo veía a través de la ventana del coche. Me senté en cafés, observé a la gente, visité pequeñas galerías de arte. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Descubrí que no necesitaba a otra persona para sentirme completo. La soledad, que antes era aterradora, comenzó a transformarse en solitud, un estado de presencia tranquila y autosuficiente. Un mes después me encontró. Un correo electrónico largo apareció en mi bandeja de entrada del trabajo. Era un monólogo confuso, una mezcla de acusaciones, justificaciones y un débil intento de disculpa. Me culpaba por ser frío, distante, por haberla abandonado emocionalmente mucho antes de que yo me fuera de casa. En ningún momento mencionó la píldora. La omisión era su verdadera confesión. Leí el correo una vez, de principio a fin, y luego lo borré. No sentí necesidad de responder. El diálogo que ella quería era sobre su versión de los hechos, y yo ya no estaba interesado en la ficción. Mi familia, con la mejor de las intenciones, intentaba arreglarme. Mi madre sugería citas, diciendo que no podía quedarme solo para siempre. Mi hermano me llamaba para salir, para beber, para olvidar. Agradecía la preocupación, pero declinaba educadamente. Les explicaba que no estaba roto y que no necesitaba arreglo. Estaba en construcción, y un buen arquitecto sabe que una obra de calidad lleva tiempo. No se puede apresurar la curación ni llenar el vacío con distracciones baratas. Necesitaba sentir cada etapa del proceso. Descubrí un placer inesperado en cocinar para mí mismo. Antes, la cocina era un espacio de rutina, de comidas rápidas. Ahora se convirtió en un laboratorio. Seguía recetas complejas, compraba ingredientes frescos, dedicaba tiempo a la preparación. El acto de transformar elementos simples en algo delicioso y nutritivo era una metáfora poderosa de lo que estaba intentando hacer con mi vida. Estaba aprendiendo a nutrirme, a cuidarme con el mismo celo que un día dediqué a otra persona. Poco a poco, me fui dando cuenta de cuánto de mi identidad estaba ligada a ella. Yo era el marido de Sofía. Nuestros amigos eran nuestros amigos. Nuestros planes eran nuestros planes. Con su ausencia, me vi forzado a preguntarme, ¿quién es solo Javier? El nombre sonaba incompleto al principio, pero lentamente comencé a llenarlo con nuevas experiencias, nuevos intereses, nuevas certezas. No era la mitad de una pareja, era un individuo entero redescubriendo sus propios contornos. Los meses se convirtieron en un año. El dolor agudo dio paso a una melancolía suave, que a su vez fue disipándose como la niebla de la mañana. La herida no desapareció, pero cicatrizó, y la cicatriz no era una señal de debilidad, sino de supervivencia. Se convirtió en parte de mi topografía interna, un recordatorio de que había atravesado un terreno peligroso y salido al otro lado. El recuerdo de la traición ya no tenía el poder de desestabilizarme. Un día me encontré a un amigo en común en una librería. La conversación fue breve y un poco incómoda. Me dijo con cierta vacilación que Sofía había vendido la casa y se había mudado a otra ciudad. La noticia no me trajo alegría ni satisfacción. Trajo solo una sensación de punto final, de un capítulo que fue definitivamente cerrado por ambas partes. La casa que diseñé, el escenario de mi amor y de mi dolor, ya no existía como la conocía. Era solo una propiedad, una dirección. Aprendí a encontrar una felicidad silenciosa en los pequeños rituales del día a día. El primer sorbo de café por la mañana, en el silencio de mi apartamento. El placer de leer un libro sin interrupciones. La satisfacción de ver el árbol de fuera de mi ventana cambiar de color con las estaciones. Mi mundo se había encogido en alcance,
pero ganado una profundidad que nunca antes había conocido. No necesitaba grandes gestos o eventos para sentirme vivo. La vida estaba pulsando en los detalles. Ya no sentía odio por Sofía. El odio es una conexión, una energía que se gasta con el otro. Lo que sentía era una vasta y pacífica indiferencia. Se convirtió en una figura de mi pasado, como una compañera de colegio de la que apenas recuerdo el rostro. Ya no tenía acceso a mi espacio emocional. Le había revocado sus credenciales. La ausencia de sentimiento era mi verdadera libertad. No renuncié al amor, pero mi comprensión de él cambió fundamentalmente. Ya no lo veía como una fusión, como dos mitades que se convierten en una. Lo veía como una alineación, una asociación entre dos individuos enteros que eligen caminar juntos, pero que no dependen el uno del otro para existir. No lo estaba buscando. Estaba demasiado ocupado, convirtiéndome en la persona con la que yo mismo querría tener una relación. Alguien íntegro, autosuficiente y en paz. Años más tarde, la vi. Estaba al otro lado de una avenida concurrida, esperando para cruzar. Parecía mayor, con una expresión cansada que no reconocí. Nuestras miradas se cruzaron por un breve segundo, a través del flujo de coches. En la mía no había nada, ninguna chispa de rabia, de tristeza, de nostalgia, solo la observación neutra de un rostro en la multitud. Desvié la mirada y continué mi camino, sin acelerar ni disminuir el paso. Estoy en mi apartamento esta noche. Sobre mi mesa están los planos finalizados de la biblioteca comunitaria. La inauguración es la próxima semana. Un sentimiento de orgullo sereno me llena, una satisfacción que es enteramente mía, que he construido con mis propias manos y mi propio corazón. Es una felicidad más tranquila, menos brillante, pero infinitamente más sólida. Es la felicidad que viene de unos cimientos bien hechos, de una estructura que sabes que no se va a derrumbar. Ahora lo entiendo. Mi verdadera fuerza como arquitecto nunca estuvo en mi capacidad para levantar edificios, sino en el valor que tuve para demoler mi propia vida cuando se volvió inhabitable. El silencio que elegí no fue un acto de sumisión, sino la creación del espacio necesario para proyectar mi propia reconstrucción, ladrillo a ladrillo, viga a viga, en mis propios términos. Miro por la ventana, a las luces de la Ciudad de México que se extienden hasta el horizonte. El hombre que encontró una píldora en la guantera de un coche ya no vive aquí. En su lugar, hay un hombre que aprendió que la verdadera dignidad no es algo que otra persona pueda darte o quitarte. Es la estructura que construyes dentro de ti mismo, la única casa que nunca puede ser invadida.